vamos a ir al capítulo 5 porque tenemos que avanzar. Si no, sí se le voy a cumplir el sueño de estar hasta las 12 de la noche aquí. La iglesia saludable adoran en espíritu y en verdad. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La samaritana. Samaritana. Ahí lo dijeron. Ahí los vi enseguida que se inclinaron para hablar. Cuando los vi que se inclinaron para hablar, dije, ya lo tienen ahí en el directo. A la mujer samaritana. Había una discusión que la mujer samaritana quería traer. La mujer samaritana era muy religiosa, pero no vivía lo que su fe demandaba. Y eso pasa a veces con la gente religiosa, con los religiosos. El religioso siempre tiene un tema para discutir, pero Jesús no se mete en el embrollo de la discusión. La mujer samaritana quería discutir con Jesús porque ella sabía que Jesús era judío. Así que ella fue directamente al tema de conflicto. Ella fue al tema de división, donde estaban separados los judíos y los samaritanos. Le dijo, no, pero ustedes dicen que a Dios hay que adorarlo en el templo y nosotros creemos que a Dios hay que adorarlo en el monte. Así que estamos peleados. Y Jesús le dice, mira mujer, la hora viene, la hora es, este es el tiempo en que Dios lo que necesita no es que le adoren en un lugar, sino que le adoren de todo corazón. Y allí el Señor estableció uno de los principios más importantes para la fe cristiana y para la iglesia. Lo que nos separa de ser religiosos, escuche bien, lo que nos separa de la religión es precisamente que en nuestra comunidad de fe se pueda experimentar una adoración que viene del Espíritu, que es sincera, que es verdadera. Cuando usted entra a una iglesia y usted siente que los hermanos que están allí, sin importar cuáles son los instrumentos que se tocan o cuáles son los signos o los cánticos o las alabanzas que se están cantando, pero usted siente que hay una sinceridad, hay una veracidad y hay una espiritualidad en lo que se está cantando. Allí hay una adoración que entra al trono de la gracia de Dios. Entonces, las iglesias saludables o las iglesias sólidas son aquellas que adoran en espíritu y en verdad. Vamos a ir en este tema a ver todo lo que vamos a ir aprendiendo aquí. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, Dios nos creó para adorar. Fuimos creados para adorar. El propósito central de nuestra vida precisamente es darle adoración al Señor. La adoración es tanto personal como comunitaria, de comunidad. La adoración debe ser expresada en nuestra vida personal y diaria, como también debe ser expresada en la oportunidad que tenemos de todos juntos, de congregarnos y estar juntos. Adorar en espíritu y en verdad. Fíjese, una cosa es el entendimiento, otra cosa son nuestras emociones o sentimientos y otra cosa es nuestro espíritu. Adorar en espíritu y en verdad es dejar que salga de lo más profundo de nosotros, de lo más interno de nosotros, una expresión de adoración al Señor. En ocasiones estamos cantando, adorando a Dios en la iglesia y de momento yo abro mis ojos y miro la congregación, miro los hermanos y veo a unos sonriendo, pero al mismo tiempo veo a otros que están llorando, quebrantados en la adoración, en la presencia de Dios. Y pareciera que está sucediendo algo diferente, pero lo que está sucediendo es que nuestro espíritu se está derramando en la presencia de Dios. Algunos vienen cargados quizás por algún dolor o alguna dolencia o alguna situación en su vida y ahí derraman su espíritu en la presencia de Dios. Un llanto, una lágrima que se corre. Otros vienen en una expresión de gratitud y están agradecidos a Dios por algo, así que en esa adoración se expresa esa gratitud, quizás en una sonrisa, en una alegría, pero todo esto viene a crear una
atmósfera de adoración espiritual que se puede sentir, que es vibrante. Un joven hace unos meses llegó a la iglesia y él no había conocido al Señor. Él solo había visitado una que otra vez la iglesia católica y vino a visitar nuestra iglesia. La semana siguiente yo le visito porque él tenía una necesidad de oración, así que fui a su casa a orar por él. Y él me dice, pastor, yo necesito aprender más. Digo, pues vamos a enseñarte, quiero que puedas comenzar el curso de discipulado y vamos a hacer todo lo posible para que aprendas más de la Escritura. Me dice, sí, pero yo necesito aprender más porque lo que yo sentí ese domingo fue tan extraordinario. Entonces ahí me detuve y digo, bueno, aquí hay algo. Y le digo, ¿y qué fue lo que sentiste? Me dice, no lo puedo explicar. Pero había algo que estaba sucediendo ahí que yo nunca había experimentado eso. Nada más que entré a ese lugar, entré al salón donde estaba eso, había algo, no eran solo las canciones, no era algo que estaba en ese lugar que yo nunca había sentido, nunca había experimentado. Automáticamente entendí que la adoración crea un clima, una atmósfera, y toda la persona que abre su corazón y entra en esa oración puede sentir lo que sucede en medio de la adoración. La adoración es vital para la iglesia, porque la adoración es el testimonio tangible. Nuestra fe es ministrada por medio de la adoración. Nuestra alma y nuestro espíritu son renovados, nuestro espíritu es renovado en medio de la adoración. Hay algunos puntos en cuanto a la adoración. Primero, la adoración proclama y refuerza la realidad del evangelio de forma repetida a los miembros de la iglesia. Segundo, los atributos físicos de Jesús en la tierra son vistos dentro de la vida de la iglesia y se demuestran en la experiencia de la adoración. Tercero, la adoración es un recordatorio de la prioridad del cielo. Cuando veo a alguien que no se puede concentrar en la adoración, en ese tiempo de adoración, una de las cosas que a veces les digo jocosamente, pero que es una verdad, le digo, si no aprendes a adorar aquí en la tierra, ese es el pase que ese es el examen que el Señor nos va a tomar en el cielo. Porque el cielo es para adoradores. El cielo es para esa persona que es capaz, que anhela y que desea. Como dijo el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma clama por ti, oh Dios. La adoración es una necesidad del corazón, es una necesidad de nuestro espíritu, es una necesidad del creyente. El creyente necesita adorar a Dios. Por eso, un verdadero creyente no pone pretextos, justificaciones para esa reunión de adoración. El verdadero creyente tiene la necesidad de congregarse junto a la iglesia, de congregarse junto a la comunidad de fe, para juntos rendirle loor y adoración al Dios que todo lo merece. Cuando un creyente pasa una semana y no siente la necesidad y el deseo de ser parte de esa adoración comunitaria, hay algo que se está perdiendo, hay algo que se está apagando, hay algo que se está enfriando y necesita ser avivado. La adoración precisamente es eso que nos reactiva, es eso que nos mantiene también avivados en nuestra fe y en nuestras convicciones. La adoración debe ser intencional, debe haber intencionalidad. ¿Qué significa esto? Una de las cosas que hacemos en la iglesia es que hay un orden. Es decir, cada cántico, cada alabanza y cada cosa que hacemos para adorar a Dios tiene una intención. No hacemos cosas al azar. Sabemos que ese tiempo, Dios tiene un propósito con ese tiempo. Dios quiere cumplir algo en ese tiempo y hay una necesidad grande de que el pueblo de Dios tiene y esa necesidad va a ser satisfecha precisamente en la adoración comunitaria. Hay cosas maravillosas que suceden en medio de la adoración.
Lo segundo, debe ser hecha de tal manera que sea sincera. La adoración no es un concierto, no es un show. La iglesia no es un show. La iglesia no es un concierto. La iglesia es una adoración. Yo le digo a los hermanos que ayudan en la alabanza, que trabajan en el grupo de alabanza y ayudan en toda la adoración, recuerden, esto es lo más sublime. Le digo, aquí no cantaría ni tocaría cualquier persona, porque no cualquier músico ni cualquier cantante sabe hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros sabemos llevar a nuestra gente a la presencia de Dios. No es lo mismo ser un chofer de racing, de carros de carrera, que ser un chofer de autobús. ¿Sabía eso? Hay gente que sabe manejar muy rápido, que hace piruetas en la carretera. Pero un chofer de autobús es aquel que tiene la licencia y ha pasado el examen para llevar seguros a todos los que van con él. Los adoradores son como el chofer de autobús. Son esas personas que son capaces de llevar a toda la congregación junta a la presencia de Dios, a sentir la presencia de Dios, a llevar a una congregación a adorar a Dios y que salga de su espíritu, que sea sincero. Lo segundo es que debe ser variada. La Biblia nos pone múltiples ejemplos de cómo hombres y mujeres de Dios adoraron de diferentes maneras. No vamos a entrar en detalles o en diferencias, pero yo he tenido la experiencia. De hecho, yo he crecí bajo 3 generaciones de cristianos. Mi abuela y mi mamá son la generación de los signos. Cuando era pequeño, en mi iglesia, todo lo que cantábamos era himno. Luego, en la generación de mi mamá, comenzó un cambio y ya se comenzaron a cantar algunos que otros coritos y comenzamos a aprender a dar las palmadas. Y ya yo estaba creciendo y era un adolescente y un joven y crecí. Luego ya nos vino la era de Marcos Witt, nos vino la era de más hacia acá. Hoy, en Cuba la música es caribeña, es decir, los cubanos somos caribeños, así que la música que nuestra sangre conecta es la música caribeña, es la música cultural. Pero la iglesia donde yo soy pastor, los únicos cubanos somos nosotros. Lo que más tenemos son personas de Centroamérica. Así que la música que predomina en nuestra iglesia precisamente es la música que para todos es más entendible. Una de las cosas que nos esforzamos a hacer es que nuestra música también sea variada porque tenemos diversidad cultural. Así que tenemos una proyección para las canciones que van a ir más dirigidas a ir a la parte sublime de la adoración y tener alguna variedad en las canciones que vienen para traer una exaltación y una alabanza al Señor. Y lo hacemos con sumo cuidado porque sabemos que tenemos una iglesia variada de diferentes culturas, de diferentes trasfondos, y queremos que todos los que llegan a nuestra congregación puedan sentirse conectados y identificados, porque el propósito es que la iglesia junta adore a Dios, que todos podamos identificarnos y adorar a Dios intencionalmente, con sinceridad de corazón y con una variedad distinta. Estoy llegando al capítulo 6. Algo que podamos detenernos ahí en cuanto a la adoración. Algo que quieran hablar. Les decía, yo he podido sentir la presencia de Dios en tantas diferentes expresiones de adoración. Donde quiera que hay
una congregación que adora a Dios en espíritu y en verdad y en reverencia al Señor, allí se puede sentir la atmósfera que se desarrolla cuando dos o tres adoran a Dios. Es un ambiente que es inconfundible. Ya sea que se canten himnos, ya sea que se tocan tambores, ya sea que se canta en español o en inglés. Recuerdo al principio que llegamos acá, eh, mayormente los servicios en los que participamos eran servicios en inglés porque no teníamos iglesia, estábamos comenzando a plantar una iglesia, así que comenzamos por las casas, predicando y demás. Y nos congregábamos los domingos en una iglesia americana y yo, mire, yo era muy, muy, muy malo para el inglés. Y yo entraba en aquella oración y yo le decía a mi esposa, tú entiendes, ¿qué quiere decir esa palabra? Y había momentos que le decía, ¿sabes? Ay, no me interesa tanto ya ni siquiera saber lo que significa la palabra, pero es que se siente algo tan hermoso, porque todos están en una adoración y yo puedo sentir en mi espíritu, puedo sentir que esta adoración es algo bueno, es algo bueno. Luego, cuando comenzamos a entender, yo decía, por eso yo sentía esa presencia de Dios tan linda cuando estamos cantando eso. Si lo que están cantando es una exaltación a Dios, eso es claro, por eso es que yo sentía eso en la adoración, porque aunque usted no tiene todo el entendimiento para entender algo, cuando hay una adoración genuina, se puede sentir tangiblemente y no es emociones, es una revelación y una manifestación en nuestro espíritu. Es algo que puedes sentir en tu espíritu. Es algo que puedo sentir en mi espíritu. Dice, ¿cómo enfatiza la iglesia en la comunidad? ¿Cómo cultiva y estimula en crecimiento una iglesia este tipo de compañerismo y comunión? Algo importante que nosotros debemos pensar como iglesia, como líderes, como pastores, es cómo motivar a que no sé si le ha pasado, pero usted ve el culto muy bonito, todo en la iglesia va bien, pero usted dice, pero la gente no se está conectando. Llegan familias nuevas y a veces llegan personas nuevas y todavía ni siquiera, es decir, no hay una oportunidad para que la gente se conozca o se relacione entre ellos. Entonces nosotros como líderes y como pastores, una de las cosas que debemos pensar intencionalmente es poder tener cierto tipo de actividades donde la gente puede relacionarse, donde la gente puede conocerse. Para cultivar y estimular el crecimiento de la iglesia en comunidad y en compañerismo, debemos planificar para tener comunidad, para que hayan actividades donde la gente comparta. Actividades que, por supuesto, giren alrededor del propósito bíblico, pero que pueden ser diversas. No siempre tiene que ser un culto o una predicación desde el púlpito o una alabanza con bocinas. A veces experimentar cosas diferentes, hacer cosas juntos bajo la dirección de Dios en oración, pero que podamos tener la experiencia de conversar, de hacer algo juntos. Eso nos va compenetrando y nos va uniendo más, nos ayuda a edificar más la comunidad. Mantener una vida de comunidad. ¿Qué significa eso? Intencionalmente, nosotros poder provocar la preocupación de los unos por los otros. Es que los unos por los otros puedan estar al tanto del cuidado, del compañerismo, incitar en la vida de la iglesia, en lo que hacemos, en la manera en que construimos y edificamos nuestra iglesia, que los hermanos estén pendientes unos de los otros, que los hermanos se preocupen los unos por los otros. Esa es algo que nosotros desde nuestro rol de líderes y de pastores podemos hacer, ¿verdad? ¿Están todos ahí? ¿Están todos ahí? Segundo, Amén. modelar. Modelar es establecer un modelo de comunidad. Yo siempre le digo a los líderes de la iglesia, en la manera en que nosotros nos relacionemos, así se van a relacionar el resto de la iglesia. Así que el liderazgo de la iglesia, mire, algo que yo no admito, es decir, alguien apático, que no le interesa involucrarse, que no quiere ser parte, que no quiere compartir su vida con el resto de la iglesia,
en nuestra iglesia, en nuestro caso, no es un líder apropiado para nuestra iglesia, porque la vida de nuestra iglesia es una vida de relación. Son los líderes de nuestra iglesia, independientemente de sus dones, deben ser personas que están dispuestas a compartir su vida con otros, a ser parte con otros. Deben estar abiertos a darle la bienvenida a otros, deben estar abiertos a hacer sentir bien a otros, deben estar abiertos a tener relaciones y construir relaciones, independientemente de sus dones o sus características. Esta es una condición fundamental porque eso es lo que nosotros queremos edificar como iglesia. Queremos edificar una comunidad de fe. No queremos, no queremos construir una asociación o un club de gente que va apática o que va a cumplir con una responsabilidad el domingo. No, queremos construir una comunidad de fe donde la gente se ama, donde la gente se conecta, donde la gente se conoce. Entonces, algo pero muy bueno para que ayuda también en esto es el trabajo de los grupos pequeños. No sé si en su iglesia han podido hacerlo alguna vez. Los grupos pequeños. Los grupos pequeños ayudan a que la iglesia construya más la comunidad, pueda construirse y compenetrarse más. La comunión o construir comunidad conlleva planificación. Hay que pensar, como líderes tenemos que pensar cómo podemos hacer que nuestra iglesia pueda unirse más. Lleva luego mantener esos planes constantemente, poder estar manteniendo qué estamos haciendo para que la gente pueda compartir juntos. Y por supuesto, se necesita un buen liderazgo para lograr esto. Se necesita la participación de los líderes, de tener un grupo de líderes comprometidos y que comparten y creen en esto. ¿Ok? Los grupos pequeños, fundamentalmente, necesitamos descubrir el personal, necesitamos descubrir a personas que sean capaces como líderes para tener ese grupo pequeño. Eso es lo fundamental a la hora de comenzar con una visión de grupos pequeños. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y qué líderes tenemos con la capacidad de poder enseñar, agrupar a otros y construir una comunidad? Necesitamos de líderes amorosos, de líderes preparados. No tiene que ser la persona más estudiada. No tiene que ser la persona, no, tiene que ser una persona que está capacitada para enseñar, una persona que es enseñable, pero una persona que sobre todo ama estar con otros, ama poder ayudar a otros y poder enseñar a otros y ser parte de una comunidad de fe. Los grupos pequeños ayudan porque las comunidades pequeñas son más efectivas. Es más fácil de que la gente se conozca, es más fácil que la gente abra su corazón cuando hay un grupo pequeño de pocas personas, es más fácil que la gente hable de sus problemas, comparta sus necesidades, es más fácil que la gente se involucra y es increíble el potencial que desarrolla una iglesia cuando se comienzan a fortalecer esos grupos pequeños. Es como familias que comienzan a juntarse y vienen a hacer, es como las células en el cuerpo del ser humano. Cuando las células comienzan a crecer, unirse y están sanas, el cuerpo entonces está sano. En los grupos pequeños se fortalecen las amistades profundas. La gente puede tener más tiempo para construir amistades, para saber, para conocerse, para ayudarse, para involucrarse unos con otros. Y en los grupos pequeños hay más participación. Normalmente en la iglesia dirigen los cánticos del grupo de alabanza. Ora los hermanos que oran. Ministran, recogen las ofrendas, pero no todo el mundo puede involucrarse porque si no el culto nunca terminaría. Si es una iglesia grande, por supuesto. El que enseña o el que predica, el pastor o los maestros que están más capacitados. Pero en el grupo pequeño hay una mayor involucración, más posibilidad de que se pueda involucrar el resto.
todos pueden orar, todos pueden compartir sus necesidades o sus peticiones, todos pueden leer la Biblia, todos pueden dar sus opiniones respecto a lo que se está estudiando o lo que se está analizando, y eso maximiza el desarrollo, el crecimiento de las personas o los que se están involucrando en esa comunidad. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ser parte de un grupo pequeño o dirigir un grupo pequeño? Sí, pastor. Por lo menos en el caso mío, sí, he estado con amigas, compañeras que nos agrupamos para orar y es como usted dice, las personas están más abiertas a contar su experiencia, que le puedas ayudar en la oración, que le puedas aconsejar. Sí, es más fácil porque en la iglesia quizás, o sea, como usted dice, todos están allá adelante, cada uno en su rol, y hay cosas que tú no puedes decir delante de otra persona, o no tienes el tiempo para hacerlo, y ahí espontáneamente las personas van, o si no también te llaman. Yo siento que Dios, el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a guiar, porque es testimonio, sí, como decía usted, en verdad, en espíritu y en verdad. Si realmente tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, eso va a dar a conocer a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces las personas te van a buscar para que ores, por lo menos en el trabajo, donde tú estás, si realmente saben que es cristiano, las personas te van a buscar. En situaciones difíciles que tienen, las personas te buscan. Y esas son puertas que Dios abre, entonces tenemos que aprovecharlas, ¿verdad? Para enseñarles y realmente el Espíritu Santo se manifiesta y trabaja en la vida de las personas. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con grupos pequeños? Dale, habla, está abierto. Yo quiero decir que cuando yo vine a Cristo fue un grupo pequeño y ahí me estuvieron discipulando por 5 años en ese grupo pequeño. No pasábamos de, cuando había mucho, había como 12 personas, 15 personas, pero por lo general a veces no se alcanzaba esa cantidad. Y aprendí mucho porque hay bastante intimidad, hay bastante relación, hay amor. Y hay lo que decía Nadelia, que en esos grupos pequeños usted se atreve más a solicitar ayuda si tiene una situación. No es que en la iglesia no se puede hacer, también se hace, pero hay que buscar un momento y apartar a la persona que tiene una necesidad, porque no se puede decir en público todo lo que pasa. Así es. Y pero cuando uno empieza a crecer y a desarrollarse en un grupo pequeño, uno sabe la importancia de lo que es la unidad familiar, porque es un lugar donde uno comparte los problemas familiares, problemas si hay hijos, hay esposos, algunas mujeres que a veces no hay una buena relación con su esposo, y es muy importante hacer grupos pequeños y ganar y es una manera de que también sirve para ganar a otros, porque cuando usted hace una reunión pequeña, quizás tiene la oportunidad entonces de invitar al vecino, a la vecina, y ella viene a ese grupo pequeño, no siente que la agarraron y la metieron a la iglesia, porque hay personas reacias, ¿no? Uh-huh. A ministrar con la palabra, a compartir con ella, llega el momento que ella quiere ir a la iglesia. A la iglesia que usted va, ella quiere ir también. Amén. Les comparto una de las experiencias. Acá donde ahora soy pastor, una de las cosas que estamos orando al Señor,
y yo especialmente estoy orando, señores, por poder desarrollar un movimiento de grupos pequeños. En el primer campo pastoral o la primera iglesia donde yo fui pastor, Dios nos dio la posibilidad de desarrollar un movimiento de grupos pequeños, de casas, en hogares. Y al paso de un año, la iglesia se había duplicado. Como dice la hermana, el esposo Pastor Franco, es, es un potencial para que la gente pueda unirse y sumarse. Al cabo de 3 años, la iglesia se había triplicado. Y al cabo del tiempo, era un río que solo caminaba. Algo fundamental para los grupos pequeños es tener líderes. Líderes es la clave de los grupos pequeños. Si no hay líderes, no se puede hacer grupos pequeños. Pero cuando hay un liderazgo, cuando hay 4 o 5 líderes que usted puede capacitar y ayudar y dar seguimiento para desarrollar los grupos pequeños, ese es un potencial increíble para construir y edificar iglesias. Es importante también poder tener un programa de enseñanza, de discipulado, para que esos líderes puedan ministrar y enseñar. Si es algo nada más de reunirse por reunirse, pues ahí se pierde el interés. Pero cuando hay un programa de discipulado y todos los líderes están comprometidos enseñando e intencionalmente construyendo una comunidad de fe, eso es una bomba, una explosión para extender el evangelio y para fortalecer la iglesia en todos los sentidos. En todos los sentidos. Que bueno, aquí voy a compartir en el PowerPoint. ¿Por dónde vamos? Okay, vamos ya a ir al capítulo 7. El capítulo 7 se titula Las iglesias saludables tienen un enfoque hacia el exterior, hacia afuera. ¿Miran hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, vamos a ver aquí. Déjenme acomodar. ¿Qué son las misiones? ¿Qué es para usted una misión? Cuando hablamos de misión en la iglesia, ¿en qué estamos pensando? Precisamente las misiones es esa actividad que hacemos hacia afuera de la iglesia, que tiene un propósito evangelístico, ¿sí? Que tiene un propósito de extender el reino de Dios hacia afuera de las 4 paredes de la iglesia. Es una actividad que va enfocada ya sea en otro pueblo, en otra nación, en otra comunidad o quizás hasta en nuestra propia comunidad, pero con el propósito de extender el reino de Dios, de dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Hay muchas actividades que podemos hacer. Muchas veces, y una de las cosas con las que yo tengo que trabajar constantemente, en nuestra iglesia muchas veces manejamos este conflicto. Los hermanos creen que hacer misión es hacer cualquier cosa por la comunidad. Ir a darle comida a los necesitados. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. ¿Es una obra? Sí es una obra social. Y es bueno hacerlo, claro que sí. Pero eso no es hacer misión. Eso es tener una obra de misericordia, eso es ganar en amor, expresar amor hacia los demás y por supuesto hacer este tipo de cosas nos abre una puerta de simpatía, una puerta de aceptación con la comunidad para que nosotros podamos cumplir la misión, porque la misión es predicarle el evangelio, la misión es hablarle de Jesucristo, la misión es que las personas conozcan el evangelio de Dios y puedan venir a la salvación. Cuando hablamos de misión en la iglesia, debemos estar claros que la misión tiene que ver con la gran comisión, con cumplir la comisión de Dios, con extender el evangelio del Señor Jesucristo. Que esa misión pueda estar complementada, asistida por otras actividades que pueden ser ayudas sociales, servicios a la comunidad. Está muy bien. Ir a un lugar y ofrecer un apoyo está muy bien, pero no podemos olvidar que para que se convierta en una misión y para que sea misión, tiene que estar
el propósito de extender, de llevar el evangelio. La iglesia precisamente tiene un enfoque de llevar el evangelio hacia afuera, de poder ayudar a otros sin importar que no pertenezcan quizás al pueblo o a la comunidad donde nosotros vivimos. Como iglesia, por humilde que sea una iglesia o por pequeña que sea una iglesia, cuando como pastores o líderes nosotros le impregnamos a la iglesia el deseo de ayudar a otros que quizás tienen más necesidad que nosotros, que tienen más carencia que nosotros o que no tienen las mismas posibilidades que nosotros, eso desarrolla una característica importante en la iglesia, es mirar hacia afuera, es compartir el amor. Y el poder hacer misión con la propia iglesia, enfocados en otra comunidad, donde nosotros podamos ayudar de alguna manera a extender el reino de Dios, eso es misión. Y eso fortalece la iglesia. Cuando la iglesia se construye solo mirando hacia adentro de las cuatro paredes, cuando la iglesia se construye solo construyendo nuestro propio imperio, estamos perdiendo la bendición de construir una iglesia enfocada hacia afuera. Precisamente, este es uno de los propósitos, de las características de la iglesia primitiva. El pastor Franco decía que le había gustado cuando habíamos hablado la expresión de tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que ir y ayudar a hacer nuevas iglesias, plantar nuevas iglesias. Cada iglesia debe tener un corazón para poder ayudar a otras nuevas iglesias, para poder plantar otra nueva misión, una nueva iglesia, para ayudar a alguien que vaya a una comunidad donde no hay iglesia o donde no se ha predicado el evangelio, para que allí se predique el evangelio o para que allí se conozca al Señor, para que allí pueda existir una comunidad de fe, una nueva iglesia. De muchas maneras. A veces no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero algo sabio que nosotros podemos hacer es apartar un poquito del presupuesto de las finanzas de nuestra iglesia y apartar, poner en el corazón de nuestra iglesia, poder hacer algo, ya sea por una comunidad, ya sea por una misión, pero hacerles sentir que tenemos un compromiso hacia afuera. El eslogan de nuestra iglesia, es este. Yo siempre les digo, nosotros creemos, nosotros existimos, yo les digo, nosotros existimos para nuestra comunidad, pero creemos que podemos cambiar al mundo. Si existimos, estamos aquí en Alabama, en Foley, Alabama, para nuestra comunidad. Pero nuestra fe es que desde aquí podemos impactar, ayudar a cambiar al mundo. Y eso no lo decimos solo por palabras, sino que tratamos cada año de involucrarnos. Ahora con la pandemia no hemos podido seguir haciéndolo, pero cada año tenemos como reto poder ir a 2 países diferentes, a ayudar a visitar alguna iglesia y hacer una obra hacia afuera, de evangelismo, de misión. Y en los primeros años, hace 2 años, en el 2019, 2018, 2019, pudimos hacerlo con los recursos que tenemos cada uno, pero qué bendición, eso cambia y transforma el corazón de la iglesia. Cuando el corazón de la iglesia no es hacia nosotros, sino que es para compartir con otros, eso es saludable para la iglesia. Amén. Eso trae un entendimiento de lo que es la iglesia universal, ¿verdad? Entonces aquí vamos. ¿Qué es el evangelismo? ¿O qué es la palabra evangelización? Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y el propósito del evangelismo es precisamente compartir el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, la buena noticia del evangelio con otros. Eso precisamente es evangelismo. Evangelismo es compartir la buena noticia. Perdón. Oh. Es compartir la buena noticia.
hay muchas maneras en que podemos desarrollar, hay muchas maneras en que podemos en nuestra iglesia desarrollar el evangelismo. Podemos promover el entrenamiento para el evangelismo. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos promoviendo en la iglesia evangelizar y uno de los jóvenes me dice, pastor, ¿pero cómo se hace eso? Yo no sé cómo se hace eso. A mí nunca me han enseñado. Y era sincero, es decir, él no estaba molestando, no estaba fastidiando, él estaba diciendo algo sincero. Él quería ayudar, pero él no sabía cómo. Nunca había tenido la oportunidad de saber cómo se evangeliza. Entonces nos propusimos hacer un curso de evangelismo. Un curso para que todos en la congregación pudiesen saber cómo evangelizar. Y fue maravilloso. Hay muchas maneras de capacitar a otras personas y de evangelizar. Está el entrenamiento 1 a 1, cuando usted toma a una persona y le enseña cómo evangelizar a otros. Y esa persona aprende cómo evangelizar. Está el entrenamiento de pequeños grupos. Usted toma un pequeño grupo, principalmente a veces de personas que tienen ese llamado, que tienen esa vocación, ese deseo de compartir con otros el evangelio, y los capacita, los entrena. ¿Cómo? Enseñándoles cómo presentar el plan de salvación, enseñándoles cómo introducir el mensaje de salvación a otros, cómo explicarle el mensaje de salvación a otros. Y está el entrenamiento en grandes grupos, que puede ser con toda la iglesia o con toda la congregación. Usted le enseña los principios fundamentales acerca del evangelismo, y esto ayuda a que la gente pueda ir hacia afuera con una claridad. Porque yo recuerdo a veces enseñarle a la gente, no, vaya afuera, dile a la gente, Dios te bendiga, Dios te ama y arrepiéntete, porque si no te arrepientes vas para el infierno y Jesucristo tiene un plan para ti. Eso está muy bien, pero necesitamos enseñar a la gente para que sean objetivas, para que puedan presentar el plan de evangelización de una manera correcta, y en vez de confundir a la gente, puedan verdaderamente guiar a la gente al camino correcto.